Era las 10:10 de un martes por la noche a finales de octubre y la lluvia caía con fuerza contra las tejas de cedro de mi porche. Acababa de apagar la lámpara de mi estudio y estaba de pie frente al fregadero de la cocina, enjuagando la última taza de café del día. Henley gris, jeans oscuros, pies descalzos sobre el frío suelo de pino. Eso es lo que uso en casa todas las noches. Y eso era exactamente lo que llevaba puesto cuando empezaron los golpes. 3 golpes. No fuertes, ni dudosos. 3 golpes. La forma en que alguien llama cuando ya ha agotado todo lo demás que tenía. Crucé el pasillo, abrí la puerta, y ahí estaba ella. Mara. Su cabello estaba recogido en un moño que ya se había soltado a medias, empapado hasta el cuero cabelludo. Una fina rebeca blanca abotonada, pegada a su piel. Pantalones cortos de dormir con estampado floral rosa. Una pequeña maleta de mano. Sin abrigo. Sin bolso. Sin nada. Dijo solo una frase. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Mi cerebro procesó todo en pedazos. Esta era Mara, la mejor amiga de mi ex esposa. Estaba empapada. Estaba en pijama. Estaba en mi porche a las 10 de la noche. No pregunté nada. Simplemente di un paso atrás. Pasa. Estás empapada. Detrás de ella, la luz de la cocina proyectaba una larga franja amarilla por el pasillo de roble y la lluvia entraba de lado hacia el interior de mi casa. Mi nombre es Daniel Hayes. Tengo 36 años. Antes de contarte qué pasó después de abrir esa puerta, necesitas saber quién era yo antes de que ella llamara. Porque cuando finalmente conozcas la verdad de esa noche, necesitarás entender por qué me eligió a mí. Nací en Asheville, Carolina del Norte. Mi padre era carpintero. Mi madre enseñaba música en primaria. Mi padre murió de un derrame cerebral el año que cumplí 19. La ambulancia no llegó a tiempo. Aprendí a no gritar en las noches que siguieron. Algunos hábitos se forman temprano. Estudié arquitectura en UNC Charlotte y me especialicé en restauración. No diseño casas nuevas. Arreglo las antiguas. Un hombre que diseña casas nuevas es libre. Un hombre que restaura las viejas tiene que escuchar. Tiene que escuchar lo que la casa fue una vez. Lo que intentaba ser. Donde alguien se equivocó la primera vez. Probablemente por eso elegí a la esposa equivocada. Pensé que si escuchaba con suficiente atención, podría entenderla. Vivía solo en una casa de madera de 2 pisos al final de Linen Road. La compré cuando estaba programada para la demolición y pasé 3 años reconstruyendo la viga por viga. La pagué yo mismo. Conocí a Vanessa cuando tenía 26 años en la inauguración de una galería. Ella hacía marketing para la galería. Era hermosa de esa forma que hace que toda la habitación se gire hacia ella. Y yo fui lo suficientemente tonto como para pensar que me había elegido porque yo era especial, y no porque era lo suficientemente callado como para no competir por la luz. Nos casamos cuando tenía 27. Nunca tuvimos hijos. En el 3er año pregunté. Ella dijo que no era el momento adecuado. En el 4., en el 5., seguía sin ser el momento. En el 6º año entendí que no planeaba tener un hijo conmigo porque tampoco planeaba quedarse. Hace 14 meses encontré un recibo de hotel en el bolsillo de su abrigo. Brent Coleman, dueño de la cadena de galerías. No grité. Me senté en la mesa de la cocina hasta el amanecer y llamé a un abogado. El divorcio no fue disputado. Ella se quedó con el apartamento. Yo me quedé con la casa. Mara Whitfield era la mejor amiga de Vanessa desde la universidad. 11 años. La había visto exactamente 4 veces en mi vida. La primera vez fue en mi boda. Era la última dama de honor de la fila. Sonriendo, callada, caminando descalza por el jardín después del brindis. Tuve la vaga sensación de haberla visto antes, pero me dije que era solo el déjà vu típico de las bodas. La segunda vez fue en la inauguración de nuestra casa. Fue la única invitada que se quedó después de la medianoche ayudándome a llevar los vasos al fregadero. Esa noche recordé el nombre del catering, Marcus, y le di las gracias en voz alta. Mara estaba justo ahí. Me miró durante un largo momento. Pensé que estaba cansada. La tercera vez fue en el 30 cumpleaños de Vanessa. Mara trajo una pequeña pintura de mi casa vista desde la esquina de Linen Road. Vanessa le dio las gracias y la guardó en un armario. Yo olvidé colgarla.
La cuarta vez fue el día de Acción de Gracias del año pasado. Mara trajo vino y galletas de mantequilla. Vanessa olvidó presentarla. Yo lo hice. Eso era todo lo que creía saber de ella. Una ilustradora freelance, callada, nunca en el centro de ninguna habitación. Más tarde descubriría que había muchas cosas que no me había contado. Pero me estoy adelantando. Así que ahora sabes lo que yo creía saber. Saqué una toalla del armario. Le señalé el baño de invitados. Saqué la camisa de franela gris más pequeña y unos pantalones de chándal que tenía, los dejé fuera de la puerta, toqué una vez y me alejé. Cuando salió, ya tenía la tetera encendida. Té de jengibre. La franela le quedaba enorme en los hombros. Su cabello estaba medio seco. Me contó lo que había pasado. Ella y Vanessa compartían el apartamento desde que Mara tuvo que dejar su estudio por el alquiler. Esa noche, Vanessa llegó a casa con Brent. Ebria. Me llamó arquitecto de segunda en una casa podrida que no pudo darle ni un solo hijo decente en 6 años. Mara se enfrentó a ella. Vanessa, para. Te lo pidió 4 veces. Dijiste que no. Vanessa explotó. Mara empacó la pequeña maleta en 10 minutos y se fue. El hotel más cercano estaba completo por el festival de follaje de otoño. Le pregunté. ¿Por qué no te cambiaste a ropa normal? Porque tenía miedo de que si me cambiaba, me convencería de quedarme. Le pregunté por qué había venido a mí. Porque en la inauguración de tu casa hace 4 años, fuiste el único que recordó el nombre del catering. Pensé que si alguien no me iba a echar esta noche, eras tú. No estoy pidiendo quedarme. Solo hasta que empiecen a correr los autobuses a las 6. El sofá se abre. Hay toallas limpias en el armario del pasillo. Cualquier otra cosa la resolvemos mañana. Daniel, lo siento. Por todos los años que miré y no dije nada. La franela se había deslizado de uno de sus hombros. Ella la subió sin mirarme. Yo miré hacia otro lado. Estaba levantado a las 5:30 de la mañana siguiente. Ella ya se había levantado antes que yo. La manta estaba doblada. El café estaba listo. Había una nota en la mesa que decía, gracias. Me habré ido antes del mediodía. Escribí debajo. No hay prisa. Quédate el fin de semana. Estaré fuera 3 días por un proyecto y me ayudaría que alguien regara las plantas y recogiera el correo. Era una excusa. No tenía plantas que necesitaran riego urgente. Simplemente no quería que se fuera. Ella dejó otra nota. De acuerdo, pero pagaré la electricidad y necesito pasar por el apartamento una vez cuando Vanessa esté en el trabajo para recoger mis materiales. ¿Podrías llevarme al mediodía? Al segundo día, la llevé al centro mientras Vanessa estaba en la galería. Ella subió sola. Yo esperé en la acera. 20 minutos después bajó con una caja de cartón, un tubo largo con pinturas enrolladas, una bolsa mensajera de lienzo y 2 maletas más grandes. Dijo. No voy a volver. Vanessa puede quedarse con el resto. La ayudé a llevar todo dentro de la casa. No habló mucho el resto de la tarde. Noté que se quedó parada mucho tiempo en la puerta del salón, mirando alrededor, casi como si estuviera midiendo la casa. No lo entendí en ese momento. Solo lo entendería después. Estaba mirando la casa que había pintado 4 años atrás desde afuera, por primera vez en su vida desde adentro. Bajé a Charleston por 3 días por una consulta en una capilla. Pensé en ella más de lo que me permitía admitir. Cuando regresé, encontré sus acuarelas abiertas en la encimera de la cocina y un pequeño estudio a lápiz de San Bartolomé dibujado a partir de los planos que había dejado en la mesa. Abajo de la página había escrito, no sé qué significa hermoso para un arquitecto de restauración. Para mí, esto es hermoso. He guardado ese dibujo en el cajón superior de mi escritorio hasta hoy. Ese fin de semana, Mara dijo que se iría. Le pedí que se quedara otra semana. Aceptó con la condición de que la dejara pagar la comida. Una semana se convirtió en 2. Dormía en el estudio. Yo saqué mi mesa de dibujo al salón. Cada noche cenábamos juntos. Sopa de batata, pan tostado, una ensalada sencilla. Ella no cocinaba nada elaborado. No intentaba hacerse útil. Solo estaba ahí. Una noche llegué tarde de una reunión larga. Empujé la puerta principal y ahí estaba ella, sentada en el suelo de la cocina dibujando. Levantó la mirada.
No se sobresaltó. Solo dijo: «Hay sopa en la estufa». La dejé a fuego bajo. Me quedé en la puerta durante 5 minutos antes de entrar, porque por primera vez en 14 meses, había alguien en mi casa esperándome a que llegara. En la 5ª noche, me preguntó por qué Vanessa y yo nunca habíamos tenido hijos. Le dije la verdad. 4 veces pregunté. 4 veces dijo que no. Le hablé de la pequeña habitación en el 2º piso que había destinado a ser un cuarto de niños y que la puerta seguía cerrada. ¿Has abierto esa puerta aunque sea una vez desde el divorcio? No. Deberías. No por el dolor. Para que sepas que la habitación ya no está esperando a nadie y que tú tienes permiso para seguir viviendo. Le pregunté: ¿tú has amado alguna vez a alguien? Se quedó callada mucho tiempo, más de lo que una pregunta sencilla requería. Luego dijo: una persona. 8 años. Él no lo sabía. ¿Por qué no dijiste nada? Porque decir algo en ese entonces habría roto algo que no tenía derecho a romper. No insistí. Asumí que hablaba de alguien en Nueva York. No sabría lo equivocado que estaba hasta 7 meses después. La confianza no se construye en un momento. Es una larga cadena de momentos muy pequeños. Ella no pedía nada. Yo no prometía nada. Pero cada cena, cada taza de café ya hecha cuando bajaba, cada nota en la encimera, algo se estaba construyendo lentamente entre 2 personas acostumbradas a construir solas. No hablábamos de ello. No hacía falta. La casa misma parecía asentarse a su alrededor. Como un edificio que finalmente encuentra los cimientos que había estado esperando. Yo había pasado 3 años restaurando sus huesos, y ella había tardado solo 3 semanas en hacerla sentir habitada. Había cosas, mirando atrás, que no encajaban del todo. Sabía dónde estaba el interruptor de la luz de la cocina desde la primera noche. En la oscuridad, sabía qué lado del pasillo era el baño de invitados sin preguntar. Me dije que probablemente había venido una vez con Vanessa años atrás y yo lo había olvidado. Pero ella nunca había estado dentro de esta casa. Solo la había pintado desde afuera. La verdad era más simple y más extraña, y yo no estaba listo para verla. Evitaba una esquina del salón, la del fondo a la derecha, donde tenía una foto de boda enmarcada que aún no había quitado. Nunca se sentaba mirando hacia ella. Una mañana la quité y la guardé en una caja de madera en el ático. Esa misma noche se sentó justo enfrente del espacio vacío en la pared. No dijo nada, pero vi cómo sus hombros se relajaron. La forma en que los hombros de una persona se relajan cuando les quitan un peso que no les habían permitido mencionar en voz alta. La señora Patterson, la vecina de enfrente, me mandó un mensaje. ¿Está viviendo contigo? Solo preguntó. Sabía que llegaría a oídos de Vanessa en menos de 48 horas, y que no podía hacer nada al respecto. Una noche, Mara me preguntó: ¿quieres que me vaya? No me voy a ofender. Solo sé honesto. Respondí. Pasé 6 años con una mujer que nunca me hizo esa pregunta. El hecho de que tú la hagas significa que ya estás en el lugar correcto. No me di cuenta en ese momento de que no lo preguntaba porque quisiera irse. Lo preguntaba porque necesitaba escuchar mi respuesta. No quiero ser un problema para ti. Mara, he sido muy bueno estando incómodo durante los últimos 14 meses. Tu apareciendo no lo empeoró. Lo hizo soportable por primera vez. La cocina por la noche olía ligeramente a aceite de linaza de sus tubos de pintura abiertos. La lámpara que había construido hace años con madera de abedul proyectaba un cálido círculo amarillo sobre la mesa. El reloj marcaba las horas y las medias horas. Ella enjuagaba su taza en el fregadero tan suavemente que apenas se oía el agua. Como si todavía no terminara de creer que tenía permiso para estar en esa habitación. La franela gris de la primera noche seguía colgando de sus hombros. Nunca la había devuelto a su lugar, y yo nunca le pedí que lo hiciera. Era un sábado por la mañana, la 3ª semana que se había quedado conmigo. Yo estaba en mi estudio, trabajando en un diagrama de tensiones en la pared sur de la capilla. Mara estaba en el jardín trasero recolectando hojas de arce para un nuevo proyecto de ilustración. Los arces de Linen Road se ponen de un rojo en octubre que no tiene nombre. Ella había esperado toda la semana un día claro para cortar muestras. Escuché los neumáticos antes que la puerta. Un Mercedes negro subiendo por la grava demasiado rápido. Miré por la ventana del estudio. Vanessa ya estaba bajando, con abrigo de imitación de piel,
gafas de sol aunque el cielo estaba nublado. Brent estaba de pie junto al lado del conductor, fumando y mirando su teléfono. Vanessa no llamó. Empujó la puerta principal directamente. ¿Dónde está ella? Salí al pasillo. Estás parada en mi casa sin permiso. No me vengas con eso. La señora Patterson me lo contó todo. ¿Está aquí? ¿Esa idiota realmente está viviendo en la casa de mi ex marido? Mara también había escuchado el auto. Entró por la puerta trasera, tranquila, con una mancha verde de acuarela todavía en el dorso de la mano. Vanessa se rió. Vaya, qué rápido. Te echo una semana y ya te metiste en su casa. ¿Cuánto tiempo llevas queriéndolo, Mara? ¿Desde mi boda? ¿Desde la inauguración de la casa? ¿Llevas 6 años limpiando mis platos en mi cocina esperando este día? Mara no respondió. Dejó la cesta de hojas de arce sobre la mesa del comedor. Algunas amarillas se cayeron y se esparcieron por la madera. Observé su rostro. Por primera vez en toda la escena, el color se le había ido un poco. No de miedo, sino porque Vanessa había dicho algo más cerca de la verdad de lo que ella misma sabía. Vanessa, estás en una casa que construí con mis propias manos. No tienes llave. No fuiste invitada. Te estoy pidiendo que te vayas. Vanessa se giró hacia mí. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que traer a esta niñita aquí te hace menos patético? 6 años y ni siquiera pudiste hacerle un hijo. ¿Y ahora qué? ¿Traes a casa a una ilustradora de libros infantiles que no puede vender ni una sola impresión? Brent gritó desde la puerta. Vanessa, vámonos. No digas mi nombre delante de ella. Hubo un segundo de silencio. Lo leí como leo una pared cuando decido si va a soportar peso. Brent ya estaba harto de ella. Quizás lo había estado durante meses. Vanessa se estaba derrumbando en tiempo real y no lo veía. Mara finalmente habló. Su voz era muy baja, muy firme, y miró a Vanessa directamente a los ojos. Vanessa, estuve a tu lado durante 11 años. Te limpié 4 veces. Te cubrí con tu primer marido 2 veces cuando preguntaba dónde habías estado la noche anterior. La noche en que dijiste esas cosas sobre Daniel delante de Brent. No te enfrenté porque estuviera defendiéndolo a él. Te enfrenté porque fue la primera vez en 11 años que te escuché decir algo equivocado y ya no me quedaba energía para arreglarlo por ti. Nunca me viste como una amiga. Me viste como tu público. Vanessa se quedó callada. Por primera vez en toda la escena, se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú no tienes derecho. Sí tengo. Porque por primera vez en 11 años, estoy parada en una casa cuyo dueño realmente me ve. Algo se calentó en mi pecho. No dije nada. Esa frase no necesitaba confirmación mía. En ese momento no entendí que esa frase tenía un segundo significado, uno que solo ella podía escuchar. Me ve, había dicho. No se refería solo a ahora. Significaba que Daniel me vio una vez hace 7 años en una pequeña feria de libros durante 20 minutos, y yo había cargado esa mirada durante 11 años. Pero esa parte de la historia no me la darían hasta varios meses después. Vanessa se dio la vuelta para irse. En la puerta se detuvo y lanzó por encima del hombro. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Un viudo en papel y una dama de honor pasada de moda. La puerta se cerró de golpe. El Mercedes se alejó. La grava sonó igual al irse que al llegar. Nos quedamos en la cocina un largo momento, escuchando cómo se desvanecía el sonido. No sentí que hubiera ganado. Sentí el cansancio limpio que llega después de que una larga lluvia finalmente para. Mara estaba temblando un poco, no de miedo. Acababa de decir en voz alta, en una sola frase, lo que había guardado durante 11 años. Yo leí la fractura en la relación entre Vanessa y Brent en una sola línea. Él no la había defendido. Quería irse. Ella también lo había escuchado. Por eso le había gritado. Vanessa había entrado para destruirnos y en cambio, había roto algo suyo que ya no podría arreglar. Lo que no capté en ese momento fue el lugar donde Vanessa había apuntado y casi acertado a la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas queriéndolo? Mara no lo había negado. Solo había cambiado de tema. Un hombre más astuto lo habría notado. Yo no lo era. Mara había elegido hablar exactamente una vez en todo el encuentro. No discutió. Dijo la verdad, o la mitad de ella. Y esa verdad pesaba más que todos los insultos que Vanessa había lanzado.
Esa tarde, la señora Patterson me llamó, no para chismear, sino para disculparse. Dijo que se había equivocado con la situación, que la versión que había estado pasando no era la verdadera y que, desde ese día en adelante, no pasaría más informes. Le agradecí en silencio y ambos lo dejamos ahí. ¿Qué es ella para ti, Daniel? Había preguntado Vanessa en la puerta. Alguien que no necesita que yo responda esa pregunta para saber la respuesta. El olor del Chanel de Vanessa permaneció en la cocina durante media hora después de que se fue, superponiéndose al té de jengibre que estaba en la encimera. Sus tacones habían dejado pequeñas medias lunas en el suelo de roble que yo había lijado a mano durante 2 semanas. La mano de Mara todavía tenía verde de acuarela. No se la había lavado. Las hojas amarillas de arce estaban esparcidas por la mesa del comedor. Una había volado hasta el suelo junto a la puerta principal cuando Vanessa salió. Ella la había aplastado con su tacón al salir sin siquiera saber que estaba ahí. Después de que Vanessa se fue, Mara se sentó en la mesa de la cocina. Le serví un vaso de agua. Ella lo sostuvo sin beber. Debería irme. Te estoy arrastrando a algo que no es tuyo. Tú fuiste arrastrada a algo que no era tuyo hace 11 años. La noche que llamaste a mi puerta fue la primera noche que saliste de eso. Se quedó callada durante mucho tiempo. La vi abrir la boca para decir algo y luego cerrarla de nuevo. La forma en que una persona lo hace cuando ha ensayado una confesión 100 veces en su cabeza y todavía no puede sacar la primera palabra. Decidí contarle yo primero. La semana pasada finalmente había entrado en la habitación del segundo piso, la que había mantenido cerrada durante 14 meses. Había desarmado la cuna de madera que había construido en el 3er año de mi matrimonio, todavía envuelta en su plástico original, todavía oliendo ligeramente al cedro que usé en los barrotes. La cargué en la camioneta y se la llevé al padre Henry en St. Mary's, el orfanato adjunto a la capilla que estaba restaurando. Le dije que se la diera a una familia que realmente la necesitara. Él asintió y no hizo preguntas, algo que siempre me gustó del padre Henry. No se lo contaba a Mara para que me tuviera lástima. Se lo contaba porque, por primera vez en más de un año, había alguien en mi cocina a quien quería contárselo. Tú abriste esa puerta hace una semana, después de la noche en que me dijiste que debería hacerlo. Ella no dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía encima de la mesa. 3 segundos. Luego la retiró lentamente, como se deja algo frágil. Su mano estaba caliente contra el frío de la mía. Había estado afuera en el jardín cuando Vanessa llegó y sus dedos todavía estaban frescos por el aire de la mañana. Mara, no te estoy pidiendo que te quedes. Quiero que tengas una verdadera elección. Por eso voy a decirte esto. Hay espacio para ti en esta casa si lo quieres. Pero no quiero que te quedes porque no tienes otro lugar. Quiero que primero encuentres tu propio lugar, tu propia puerta, tu propia llave, y luego regreses, si todavía quieres. El regresar tiene que ser una decisión, no un por defecto. Ella me miró durante mucho tiempo. Hubo un momento en que pensé que iba a decir algo diferente. Otra frase. Otra verdad. No lo dijo. En cambio, me dio 3 condiciones. Primera, necesitaba su propio estudio para pintar. No porque no confiara en mí, sino porque necesitaba saber que podía mantenerse en pie con sus propios pies sin ayuda de ningún hombre, y especialmente no de un hombre del que tal vez un día tuviera que marcharse. Segunda, pagaría el estudio ella misma. No se me permitía ayudarle con la renta, ni darle dinero indirectamente, ni hacer ninguna parte invisible. Si no podía pagarlo, buscaría uno más pequeño. Había pasado 11 años al lado del dinero de otras personas y no quería volver a hacerlo. Tercera, si algún día yo la miraba y veía a Vanessa, si ella sentía que yo solo era un arquitecto herido tratando de llenar un vacío con la mujer callada más cercana, tenía que decírselo en voz alta. No protegerla. No soportarlo. Decírselo. Lo pensé durante un largo rato. Luego asentí. Te lo prometo. Y yo necesito una cosa de ti a cambio. No desaparezcas en silencio. Si algún día quieres irte, dímelo primero. Viví con alguien que se fue sin decirlo aunque todavía vivía en la misma casa. No puedo hacerlo una segunda vez. Ella asintió. Pero había algo en sus ojos. Algo que parecía querer añadir una cuarta condición y no se atrevía. ¿Algo más? Negó con la cabeza. Sonrió, una sonrisa pequeña, verdadera y ligeramente torcida, y dijo:
Más tarde. No la presioné. Solo más tarde entendí. La cuarta condición era la verdad sobre la feria de libros de hace 7 años. No estaba lista para dármela todavía. Necesitaba saber que yo la había elegido sin esa historia. Que la elección sería limpia. La tarde siguiente, Mara fue a ver un estudio compartido con una grabadora en madera en el distrito de Artes Riverside. La llevé, pero esperé al otro lado de la calle en una cafetería. Esta era su negociación, no la mía. Leí el mismo párrafo del mismo libro 4 veces seguidas y no absorbí ni una sola palabra. Cuando salió del edificio, cruzó la calle, se sentó frente a mí y asintió. Lo tomo. Me mudo el próximo mes. No dije nada por un momento. Solo la miré. Había entrado en una habitación sin mí. Había pedido lo que quería y había salido con ello después de 11 años de quedarse siempre al fondo de todas las habitaciones. No me estoy quedando porque no tengo a dónde ir. Me estoy quedando porque tengo un lugar donde quiero estar. Esa es la única razón por la que quiero que te quedes tú también. La luz que entraba por la ventana de la cafetería tenía el color de la miel al final de la tarde. El aire olía a pino del taller de grabado en madera de al lado. La campanita de la puerta sonó cuando ella entró de nuevo. Mi café estaba frío en mi mano, completamente intacto. El dibujo a lápiz de San Bartolomé que me había regalado 3 semanas antes estaba doblado dentro del bolsillo de mi chaqueta. No había tenido intención de llevarlo. Simplemente no lo había sacado. 7 meses pasaron. Era finales de mayo. Mara ya llevaba 6 meses en su propio estudio. Había firmado contratos para 2 libros infantiles. Uno era sobre una niña que vivía al lado de un faro. El otro era sobre un carpintero que construía puertas para casas abandonadas. El segundo estaba basado en mí. Ella no lo había dicho. Yo leí el borrador y lo supe. No vivía conmigo. Alquilaba un pequeño apartamento a 15 minutos caminando de mi casa, cruzando el puente de madera sobre Beaver Creek. Venía los sábados de 9 de la mañana hasta tarde. A veces traía bocetos y yo le explicaba perspectiva técnica mientras ella me explicaba por qué la mano de un pintor tiene que curvarse ligeramente al dibujar el techo de una casa antigua. Teníamos 2 idiomas entre nosotros y los dos estábamos aprendiendo a hablar un poco el del otro. Vanessa y Brent terminaron en febrero. Vanessa se mudó a Atlanta con su madre. Me enteré por un viejo colega. No sentí nada. Ni lástima, ni satisfacción. Solo un nombre que había dejado de resonar en mi casa. Nunca habíamos dicho la palabra amor. Nunca nos habíamos besado. Nunca nos habíamos tomado de la mano más de 3 segundos. Un sábado a finales de mayo, después de comer, le pedí que se quedara a cenar. Dijo que sí. Cocinamos juntos. Pasta sencilla, ensalada del jardín de la señora Patterson. Ella ya había hecho las paces con la situación después de escuchar la versión real. Después de cenar salimos al porche trasero. El aire era fresco. Las luciérnagas empezaban a encenderse en la hierba alta. Mara, quiero hacerte una pregunta, pero primero necesito que sepas que cualquier respuesta que me des no cambia nada entre nosotros. Los sábados seguirán siendo sábados. Pregunta. ¿Quieres dejar de fingir que solo somos amigos? Sonrió, una sonrisa muy pequeña. Yo tampoco tengo la palabra exacta, pero sé que no quiero decirle a nadie mañana que eres mi amigo. Extendí mi mano. Ella puso la suya. Por primera vez, nos tomamos de la mano más de 3 segundos. 4 minutos, 5, hasta que las luciérnagas se apagaron y las estrellas aparecieron sobre las copas de los arces. No la besé esa noche. Ella me besó muy suavemente en la comisura de la boca antes de irse a su estudio. Quiero que la primera vez de verdad sea cuando regrese, no cuando me vaya. 3 semanas después, primera semana de julio, era miércoles por la noche. Yo estaba parado en la habitación del segundo piso, la que había cerrado durante 15 meses y abierto 9 meses atrás. Estaba pensando qué hacer con ella. Mara llegó sin avisar. Traía un pequeño dibujo bajo el brazo. Un plano, una perspectiva de esa habitación convertida en un pequeño estudio de pintura. No te estoy diciendo que hagas nada. Solo pensé que quizás una habitación que ha esperado tanto tiempo merece volver a la vida. Dejé el dibujo sobre la mesa. La miré. ¿Me estás mirando como mirabas antes a Vanessa? Te estoy mirando como miro a alguien con quien quiero estar en esta habitación,
después de que ha esperado demasiado tiempo. La besé por primera vez de verdad en los labios. Sin prisa, sin fingir que sabía lo que hacía. Solo había esperado lo suficiente para estar seguro. Cuando me separé, ella no abrió los ojos inmediatamente. Respiraba muy suave. Luego dijo la frase que no esperaba. Daniel, necesito decirte algo. Antes de que esto avance más, si después de que te lo cuente quieres que me vaya, me iré. Sin peleas, sin amargura. Pero ya no puedo seguir viviendo con este silencio dentro de mí. Me contó que hace 7 años, en otoño, en una pequeña feria de libros infantiles en el Asheville Civic Center, ella mostraba sus ilustraciones por primera vez. Un pequeño stand en la esquina del fondo. Nadie se había detenido en todo el día. Un joven se detuvo. Preguntó el precio de una pequeña pintura de una casa antigua con un arce rojo enfrente. Dijo que buscaba un regalo para la hija de su prima que estaba por cumplir 6 años. Hablaron 20 minutos sobre casas de madera y pendientes de techos antiguos. Compró la pintura. Recordó su nombre cuando firmó el cheque. Se rió cuando ella le devolvió el cambio y le preguntó si aceptaba encargos. Su nombre era Daniel. 6 meses después, Vanessa le presentó a el nuevo hombre que estoy viendo. Mara me reconoció inmediatamente. Tuvo 2 opciones. Eligió el silencio porque Vanessa era su amiga de 11 años. La fila de damas de honor, la pintura de mi casa, el cumpleaños 30, nada de eso había sido coincidencia. Y la noche de octubre pasado, cuando Vanessa dijo esas cosas sobre mí. Sí, Mara se enfrentó a ella. Sí, Vanessa gritó. Pero Mara no tenía que irse. Podría haberse quedado en su habitación con la puerta cerrada. Podría haber ido a un hotel más lejos. Podría haber llamado a su madre en Oregón. En cambio, eligió la pequeña maleta, la ropa de dormir, la lluvia y la dirección en Linen Road. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Esa no fue una mentira. Tenía lugares a donde ir. No tenía ningún otro lugar a donde quería ir. Esa es la versión verdadera de la frase. Lo siento por no decirte la versión verdadera esa noche. Me quedé muy quieto durante mucho tiempo. Pensé en los 4 años que ella se sentó al final de la fila de damas de honor. En la pintura guardada en el armario. En la frase una persona, 8 años, él no lo sabía. En cómo sabía dónde estaba el interruptor de la luz desde la primera noche. Pensé en cómo podría enfadarme, sentirme manipulado, pedirle que se fuera. No estaba enfadado. Sentí una suavidad tranquila que no tenía nombre. Como si una pregunta que había cargado durante años sin saberlo finalmente tuviera respuesta. Mara, guardaste esto durante 7 años. Podrías habérmelo dicho la primera noche. ¿Por qué ahora? Porque la primera noche tú no me habías elegido. Solo estaba siendo amable. Tenía que saber que me elegía sin conocer la historia. Ahora ya me elegiste. Te debo la verdad. ¿Pensaste que te iba a echar? Pensé que merecía que me echaras si decidías hacerlo. Eso es diferente. La besé de nuevo. Más lento que la primera vez. Ya no había sorpresa. Solo reconocimiento. Mara, no me engañaste. Me esperaste. Hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. Lloró por primera vez desde la noche de hacía 10 meses cuando estuvo parada en mi porche. No fue un llanto fuerte. Fue uno callado. La forma en que alguien exhala después de contener la respiración durante demasiados años. 7 años es una espera muy larga. Yo también esperé 7 años. Solo que no sabía a quién estaba esperando. Puso su frente contra la mía. Nos quedamos así mucho tiempo, el suficiente para perder la cuenta de si el silencio entre nosotros era de 1 minuto o de 10. Es finales de octubre, 1 año después. Estoy parado en el porche con una taza de café. La lluvia cae suavemente, como aquella noche. Mara está en la habitación del segundo piso, la que convertimos en su segundo estudio. Todavía mantiene su propio estudio junto al río. Ninguno de los dos se ha mudado completamente con el otro. Estamos construyendo un pequeño pasillo de madera que conecta mi casa con la casita de al lado que acabo de comprar. La casita será de ella. 2 puertas. Un pasillo. Cada uno con su propia llave. La pintura de la casa con el arce rojo ahora cuelga en ese pasillo. Mi primo me la devolvió cuando le conté la historia. Fue la primera pieza que ella vendió.
Firmó en la esquina inferior. MW 2018, 7 años antes de llamar a mi puerta. Solía pensar que una vida feliz era una casa con un niño y una esposa esperándome cuando llegara a casa. Vanessa me dejó creer eso durante 6 años y luego me lo quitó en una noche. Ahora lo entiendo diferente. Una vida feliz a veces es una mujer que se sentó al final de la fila de damas de honor durante 6 años porque no quería romper algo que no era suyo para romper. Es una frase a medias verdadera. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Corregida 7 meses después a la versión real, no tenía ningún otro lugar a donde quería ir. Vanessa fue ruidosa durante 6 años de matrimonio y 14 meses después. Todo ese ruido nunca llenó esta casa como lo llena un sábado por la mañana con Mara pintando arriba. La puerta se abrió un poco. Ella tarareaba una canción que no conozco. Solía pensar que perder a Vanessa era perder la mitad de mi vida. Ahora sé que solo perdí la mitad del ruido. La mitad real había estado esperando al otro lado de una puerta bajo la lluvia. Algunas personas entran en tu vida gritando. Otras se quedan fuera de la puerta durante 7 años y luego llaman muy suavemente con una excusa lo suficientemente verdadera como para no romper a nadie. Aprende a notar la diferencia y aprende a estar agradecido. Si alguna vez alguien ha llamado a tu puerta a la hora más tardía con una frase que podría ser verdad o una excusa, ¿abriste la puerta o la cerraste? Y si algún día eres tú la persona que ha esperado demasiado, ¿tienes el valor de armar una noche de lluvia, una maleta y una frase a medias verdadera? Si esta historia te llegó, dale like para que llegue a la persona que necesita escucharla esta noche. Suscríbete para la historia de la próxima semana y deja un comentario. ¿Fuiste tú el que esperó 7 años o el que nunca notó que alguien estaba esperando? Listo. Lanzador de serpentinas.